Luiz Inácio Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil más de 10 años después de dejar el cargo. El líder de la izquierda brasileña de 77 años confirmó su victoria tras una segunda vuelta muy ajustada contra el actual mandatario Jair Bolsonaro. En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que quiere más, no menos democracia. Lula se impuso por 50,9% de los votos frente a 49,1% para Bolsonaro, de 67 años. En su primera reacción, el ahora presidente electo llamó a la unidad de los brasileños y se dirigió a la comunidad internacional. Hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo. En las calles, miles de votantes de Lula estallaron de alegría. Lula significa esperanza, la esperanza de días mejores, la esperanza de que volveremos a ser felices porque conocemos eso. Quiero empleo, quiero comida para todos y sé que solo Lula puede hacerlo. En cambio, los votantes de Bolsonaro no podían esconder su decepción. Sinceramente, victoria es cuando se gana. Él no ganó. Esto fue robado. La verdad es que todo el mundo está decepcionado. Me lo esperaba por el Tribunal Supremo que tenemos. Seguro que fue robado. Espero sinceramente que podamos revertir esto de alguna manera. Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, volvió al ruedo político el año pasado, después de que sus condenas por corrupción fueran anuladas por motivos procesales. Durante su campaña prometió arreglar el país, impactado todavía por la crisis de la pandemia y sus 688.000 muertos. Y destacó los logros socioeconómicos de sus anteriores gobiernos, como la salida de la pobreza de más de 30 millones de brasileños gracias a programas sociales financiados con el boom de las materias primas. En este tercer periodo no contará con la misma bonanza. Si bien la economía da señales de mejoría con crecimiento, menos inflación y más empleo, está lejos de la prosperidad de los años 2000. Tampoco lo tendrá fácil en el Congreso, donde los conservadores son mayoría. Y la fuerte polarización del país quedó además evidente en el ajustado resultado final. La diferencia de votos fue de 2 millones a favor de Lula, en un total de 156 millones de electores. Muy bien, analicemos entonces estos resultados porque con más del 50% de los votos, Lula da Silva entonces gana las elecciones de Brasil, situación que pues sin duda alguna el fin de semana, el domingo, fue de mucha atención a nivel internacional porque se suma entonces al listado Brasil, al listado de países que pues ya se encuentran entonces con el poder de la izquierda, que esto también era el punto que llamaba la atención porque Latinoamérica hay varios, de hecho, que se encuentran bajo este pues poder al final político, licenciado Clavería. En Latinoamérica, el péndulo algunas veces va a la izquierda y el péndulo va para la derecha. Creo que hoy pues, le tocó a Lula da Silva ganar en Brasil con una diferencia mínima, sí, que es 1,8%, que sin un Congreso que le favorezca, sin gobernadores que le favorezca, no con el boom económico de las materias primas del 2000 al 2014, donde todos los países que en Sudamérica pues tenían la cartera llena para poder poner en práctica proyectos sociales y de beneficio para la población. Y creo que lo que se nos viene encima es una crisis económica mundial muy grande y que nos va a afectar a todos por igual. Por lo tanto, es muy difícil que un partido o una persona pueda solamente gobernar si no hay grandes acuerdos y grandes consensos en el país, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también usted tiene que tomar en cuenta varias cosas. Hay diferencias entre la gente de la izquierda en Sudamérica. Usted tiene los tradicionales Argentina, Bolivia, Rafael Correa en el Ecuador, que era la izquierda tradicional. Después tiene, digamos, la nueva izquierda, que puede ser Boric en Chile y Petro en Colombia. Y de ahí tiene lo que algunos analistas dicen que es la izquierda dictatorial, que es Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por lo tanto,
hay grandes diferencias y muchos de ellos se van a desmarcar unos de otros porque saben que no van a poder salir fácilmente como salieron en ese boom de materias primas. Me llamaba la atención mucho que los datos fluyeron bastante rápidos y se debe también a ciertos factores. Recordemos que el voto en Brasil se está registrando, bueno, es electrónico, y aparte los dos candidatos únicos que están entonces concursando en esta vuelta electoral, y pues eso hizo que de una forma muy rápida también se empezara a ver la tendencia que en las encuestas, todavía el viernes lo comentábamos con Andrés Estrada, pues no marcaba una gran diferencia y una tendencia a decir, bueno, ¿quién de los dos va a ganar? Y creo que eso también se vio en el resultado porque pues fue un resultado, como usted indicaba, una diferencia entre los votos, pues no muy grande. Mínima. Eso es a la larga un grave problema para el presidente Lula si no logra él hacer los grandes consensos que se necesitan para parar esa gran división y confrontación que se da en este momento en Brasil, pero también en otros países. Por lo tanto, es muy importante los consensos internos para poder lograr los objetivos que el presidente quiere. Yo, en lo personal, creo que es muy complicado y lo veremos de aquí en adelante. Es decir, yo me di cuenta, por ejemplo, con la elección en Chile, cuando la gente creía que llegaba el presidente Boric y que al otro día automáticamente todo cambiaba. Pues en democracia no es así. Se tiene que respetar los congresos y básicamente la decisión de los diputados, que son los representantes del pueblo. Vamos a ir ampliando la información con estos datos que le presentamos a continuación en pantalla sobre el resultado de estas elecciones, porque el pasado domingo entonces la cuarta democracia más poblada del mundo votó por la izquierda en la segunda vuelta electoral, devolviendo el poder al exmandatario Luis Lula da Silva con un 50.84% de los votos. Las 6 principales economías de América Latina quedan ahora entonces teñidas de rojo y Lula afrontará su tercer mandato presidencial con fuertes aliados en la región como Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Nicolás Maduro en Venezuela, que por cierto externaron su felicitación y un mensaje también. Uno de los factores principales para el triunfo de Lula da Silva sin duda fue el voto en el extranjero en Europa. En Portugal, Lula da Silva obtuvo el 64.5% de los votos frente al 34.5% de Bolsonaro, mientras que en Francia arrasó con más del 80% de los votos y esta es la tendencia entonces, lo que le ayudó a él a poder marcar esa victoria. Pero continuando con los datos, Lula da Silva fue uno de los organizadores de las mayores huelgas durante la dictadura militar. Además, tras ser presidente en 2 ocasiones desde 2003 hasta 2010, fue condenado a 12 años de prisión acusado de delitos de corrupción y únicamente cumplió 19 meses de condena antes que fuera anulada por la justicia tras determinar que habían defectos procesales. Durante su mandato impulsó reformas de transformación social y económicamente a Brasil, convirtiéndose en la 8ª economía mundial. Más de 20 millones de personas salieron de la línea de pobreza extrema. Estos son algunos de los resultados también que se tuvieron y por lo tanto también es importante poderlo mencionar porque pues estamos entonces mostrando más de quien ahora es el presidente de Brasil. En este caso entonces con la derrota que se da de Bolsonaro, licenciado Clavería, llama la atención porque se convierte en el primer presidente de Brasil que no se reelige. Claro, pero en política cualquier cosa puede suceder. Yo siempre he creído que uno puede pensar que va a hacer una propuesta viable y que la gente va a salir a apoyar y resulta que no. Por lo tanto, creo que la llegada del presidente Lula, aunque sea por ese margen tan pequeño, pues es saludable porque la gente quería un cambio y ese es el mejor ejemplo. Cuando la gente quiere un cambio, pues ahí está. Sí, que no va a ser en las mismas condiciones que lo que se pudo haber hecho antes. Bueno, pues eso es el precio que a veces se paga por querer uno un presidente o no. Yo en lo personal creo que hay que enviarle una felicitación y desearle lo mejor del mundo.
Así es, bueno, estos han sido los resultados de las elecciones en Brasil, algunos de acuerdo, otros en contra del resultado, unos pues proyectaban al final victoria para Jair Bolsonaro, pero vemos entonces aquí que al final le fueron los brasileños que determinaron, claro, y el voto en el extranjero que, repito, ha sido también determinante para la victoria de Lula da Silva. Así que nosotros finalizamos así con este análisis, cerramos el análisis internacional, que era importante también que conociera usted esta información porque es una noticia que impactó a nivel internacional y también tenemos que estarnos actualizando de lo que pasa en el mundo. Licenciado Clavería, siempre es un gusto compartir con usted en este programa. Vamos cerrando así el análisis. Muy buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Mañana nos van a extrañar, licenciado Clavería, porque nos vamos a comer fiambre, pero los esperamos el miércoles y nosotros mientras nos quedamos conociendo otras noticias nacionales. Gracias, licenciado Clavería, que descanse. Gracias igualmente. Y bueno,